Bueno, buenos días a todos y a todas. Empezamos con un pelín de retraso para una jornada que, como habéis visto en el programa, va a ser densa, aunque esperamos, y esa es la intención, que sea productiva y provechosa para todos, ¿no? Esa, por lo menos, es la idea con la que la hemos planteado. Es una jornada que, me gustaría decir, es continuación de otra que hicimos a finales del 2013, en la que también con la colaboración y la participación de penalistas, constitucionalistas y laboralistas, y también con personas representativas del mundo de la academia y de la judicatura, ya denunciamos la deriva, la ruptura en la orientación ideológica que estaban tomando las reformas que de una manera intensa estaba propiciando el Gobierno actual a partir de 2012, ¿no? Focalizamos sobre todo en aquel momento, o quizás más en los asuntos del derecho penal, al que calificamos a través de las reformas del Gobierno como un enfoque de un derecho penal de clase. Había un ejemplo en una reforma que se acababa de hacer que enmarcaba muy bien eso, que era el establecimiento de un delito por prestaciones indebidas de desempleo a partir de €1, tanto a aquella persona que cobrara de manera indebida prestaciones por desempleo a partir de €1 se consideraba delito y, sin embargo, a partir de 120.000 euros era considerado delito para los casos fiscales, los incumplimientos fiscales, ¿no? Y decíamos también que era un derecho penal autoritario, limitador, regulador y limitador de derechos fundamentales. Recordaréis los que pudisteis estar que se refería o nos referíamos al derecho de reunión y manifestación, al de libertad de expresión, a los derechos laborales. Ya se habló entonces de limitar el derecho de huelga, ¿no? Y también se hablaba de un derecho penal de peligrosidad. Era un enfoque basado en que el delito no se producía a partir de la comisión del hecho delictivo, sino que, mejor dicho, la pena se activaba a partir de la suposición de que una persona pudiera ser peligrosa para la sociedad. Era un cambio de enfoque, pues bueno, como decía antes, ideológico, ¿no? ¿Qué había detrás de eso? ¿Qué sigue habiendo detrás de eso? Pues el objetivo de acallar la protesta social, convertir el conflicto social en un conflicto de orden público. Recordaréis que entonces, ahora ha cambiado el nombre, incorporaba la cadena perpetua permanente revisable, que se le llamaba, y, por tanto, un enfoque de respuesta carcelaria en detrimento del principio de intervención mínima o, por ejemplo, de la aplicación de las penas alternativas, ¿no? En ese sentido, pues, decía, la reforma del sistema de libertades y de participación democrática, pues se ha plasmado en estos momentos ya a partir de la Ley de Seguridad Privada, recordaréis, no hace mucho que se aprobó, y de estas dos que están en trámite parlamentario, la del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta tarde tendremos también la oportunidad con los grupos parlamentarios que puedan explicar y plantear sus posiciones en relación a estas reformas que, como sabéis, tenemos algunas expectativas y algunos objetivos depositados todavía en esta reforma, ¿no? Todo esto que explicaba se originaba, recordaréis también, a partir de las movilizaciones que hubo en materia educativa en Valencia y las dos huelgas generales que hicimos en el año 2012, ¿no? Por tanto, ese es el recorrido en el que todavía estamos
en una estrategia que en algunos momentos hemos calificado como objetivo por parte del Gobierno intentar vender la idea de seguridad ciudadana frente a la de inseguridad social que han provocado muchas de sus reformas y las alarmas que han generado, ¿no? Entonces, ante eso ha intentado vender probablemente una idea de seguridad, ¿no? Bueno, y llegamos un poco también a la situación más de los últimos tiempos, en donde a partir sobre todo, y en ese contexto, la intervención de la Fiscalía General del Estado pues nos ha llevado a que básicamente en torno a 300 personas estén involucradas en imputaciones por ejercer el derecho de huelga, incluyendo efectivamente la participación en piquetes, que, como sabéis, el Tribunal Constitucional establece que el piquete, el ejercicio del piquete, la tarea del piquete forma parte del ejercicio del derecho de huelga, ¿no? Y hay algunas personas que han tenido entrada en la cárcel y algunas que pueden hacerlo en los próximos días. Por ello, también las organizaciones sindicales, UGT y comisiones obreras, llevamos ya algunos meses intensificando una tarea para oponernos y para combatir esa situación, tanto en el plano jurídico, en el plano político, en el plano internacional, en el plano social, etcétera. Y, bueno, la verdad, con algunas expectativas, pero no todavía con algunos elementos importantes asegurados. Pretendemos, y hoy aquí saldrá también en los debates del día de hoy, pues que se suprima el artículo 315.3 del Código Penal, que es del que se sirven las fiscalías para acusar a compañeros y a compañeras que han participado de una forma o de otra en las huelgas. Y, en fin, tampoco quiero adelantar mucho más ni extenderse mucho más, ¿no? Espero que la jornada de hoy nos sirva para profundizar en el debate, nos ayuden las aportaciones de las personas que van a participar, a reflexionar, bueno, pues en esa situación y en el momento en que vivimos, incluso en algunas cosas, en caminos que podamos seguir, pero también creo que debemos de enmarcarlo en un acto más en relación a la lucha, a la movilización, a la oposición y al combate contra esas políticas y esas normas que, como hemos visto, pues atentan contra los trabajadores, contra los representantes sindicales y contra los sindicatos. Por tanto, en fin, que tengamos buena jornada y espero que sea provechosa para todos. Nada más. Buenos días a todas las personas. Un saludo desde la Dirección Confederal de Comisiones Obreras y decir algunas palabras de presentación en esta jornada, que es una jornada importante dentro de la campaña La huelga no es delito, ¿no? En primer lugar, saludar y agradecer a jueces, fiscales y profesores de la universidad su participación en estas jornadas. Agradecimiento que hago extensivo a los representantes de los grupos parlamentarios que también van a participar en este encuentro. Y un saludo muy especial, solidario, a los compañeros, a las compañeras inmersas en procedimientos penales por ejercer el derecho de huelga que vamos a participar en esta jornada. Pero también un apoyo que hago y un saludo extensivo a los distintos compañeros y compañeras aquí presentes, empezando por la secretaria general de Les Isles de Comisiones Obreras, que el lunes 13 tiene el juicio donde le piden 4 años y pico, los compañeros de Airbus, los compañeros del sector financiero o los compañeros de John Deere que nos acompañan en este acto, ¿no? Yo creo que es muy importante que erraríamos si solo nos fijáramos en el retroceso de la materia de políticas libertades que se han ido produciendo a la par que el retroceso en materias de derechos,
pero que tienen un tronco o una raíz que son las políticas de austeridad. Las políticas de austeridad que se están aplicando en este país, pero también en algunos países de Europa, conllevan la restricción de las libertades, conllevan la restricción de la democracia y, en concreto, de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Se está planteando una reforma del Código Penal, que espero que se retire con el cambio habido en el Ministerio de Justicia, y un profundo cambio en relación a la Ley de Seguridad Ciudadana. Cambios que atacan el núcleo central de los derechos fundamentales, en mi opinión, claramente inconstitucional. De manera simultánea a estos trámites, se ha iniciado un feroz ataque contra el derecho de huelga, contra derechos básicos en materia de libertad sindical, que ha producido decenas de procedimientos abiertos que, en el caso de Comisiones Obreras y UGT, afectan, como se decía antes, a cerca de 300 sindicalistas, con peticiones de cárcel que ya rondan los 180 años. Es un ataque sin precedentes, que quiebra una larga tradición de casi 40 años en los que los trabajadores hemos venido ejerciendo democráticamente el derecho de huelga. Un ataque planificado que responde al objetivo de desanimar, de meter miedo, de coaccionar, de criminalizar la protesta, de que el conjunto de la clase trabajadora no participe en las huelgas, y un ataque que es una ofensiva total contra el sindicalismo de clase y una apuesta por el debilitamiento de este sindicalismo. El día 23 de este mismo mes, en Galicia, un nuevo juicio en el que también está inmersa una sindicalista de Comisiones Obreras. Pregunto, ¿cuántos empresarios han entrado en prisión por despedir a trabajadores y trabajadoras que se presentan en candidaturas de la Unión General de Trabajadores de Comisiones Obreras? ¿Cuántos? ¿O cuántos hay empresarios imputados por enviar a la calle a trabajadores y trabajadoras de forma injusta? He de decir que esta cuestión está causando sorpresa y estupor en Europa, y más allá también, y no solo en las centrales sindicales, también en algunos gobiernos. De ahí que sean decenas las organizaciones sindicales europeas e internacionales que se han dirigido tanto al presidente del Gobierno como al ministro de Justicia y al fiscal general del Estado, exigiendo el cese inmediato de estas actuaciones. El fiscal general del Estado, que sigue imperturbable, sabe que es la propia Fiscalía quien está iniciando los procedimientos penales y las peticiones de cárcel. En vez de velar por los derechos fundamentales, se persigue a las personas que son baluarte de estos derechos. Y es al fiscal general del Estado a quien le corresponde acabar con estas prácticas. Vamos a seguir impulsando iniciativas en todos los campos, en el sindical y en el jurídico, en España y a nivel internacional. Hemos recurrido al Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa, porque en España se está vulnerando la Carta Social Europea. Hemos presentado una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo, porque se están incumpliendo los convenios firmados por el Estado español y la Organización Internacional de Trabajo en materia de libertad sindical. Recurriremos al Tribunal Constitucional y a tantos organismos europeos e internacionales como sean necesarios. Y si es necesario, y creo que es importante, impulsaremos una propuesta de creación de un Tribunal Laboral Internacional que estudie sobre la vulneración de la libertad sindical y el derecho de huelga en España. Un tribunal internacional con participación de las organizaciones sindicales y de personalidades. Pero esto es una lucha que va a continuar hasta mantener un derecho tan importante como es el derecho de huelga. Hemos exigido al Gobierno
y creo que ya con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, pues en su configuración legal vigente afecta al ejercicio de la libertad sindical, la hace cuestionable desde la perspectiva constitucional y el respeto a los derechos fundamentales, además de ser incompatible con los compromisos internacionales asumidos en España. No vamos a aceptar que ningún sindicalista entre en la cárcel por el ejercicio de un derecho fundamental, como es el ejercicio del derecho de huelga. Compañeras, compañeros, amigos, amigas, le hemos dado una gran importancia a estas jornadas. Estamos aquí para impedir el atropello, porque el derecho de huelga no es delito. Los derechos, se decía en el acto internacional que hicimos unos meses, lo decía Tatiana, lo decía Toso, lo decía Joao Felicio, representante de la Confederación Sindical Internacional, los derechos no se heredan, o se defienden o se pierden. La democracia avanza o retrocede y nosotros somos el baluarte para defender la democracia. Por tanto, que se debatan las propuestas en el campo de las libertades, de la participación democrática, que se afirme con absoluta claridad que la protesta y la participación no son un exceso de la democracia, como parece decir ese ministro del Interior que nos recuerda los tiempos de la Edad de Piedra y, por tanto, gracias a todos y a todas por vuestra participación. La huelga no es delito, vamos a continuar.